Muy buenas tardes, estimados televidentes. De nuevo con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Vamos a comenzar con el tema de hoy y para ello nos vamos a dirigir a las imágenes. El tema es índice bursátil. En estos programas, en varias ocasiones, he hablado de índice y además hay imágenes de índices en cada programa cuando tratamos el movimiento o la situación de los mercados en el penúltimo segmento del programa. Así que hoy vamos a explicar qué es un índice, cómo funciona y lo que veamos después en el mismo programa estoy seguro que lo van a poder entender mejor. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma con un conjunto de valores cotizado en una bolsa de valores. Los índices se crean con cestas de valores cotizados e individuales que se llaman valores constituyentes del índice. Es muy útil para poder analizar las variaciones del precio de varias empresas de un solo vistazo. Lo que queremos decir con esto es que es un grupo escogido de empresas que se cotizan en el mercado de valores. Pueden ser valores, no tienen que ser necesariamente empresa. Puede haber índices de divisas, de monedas. Puede haber valores de productos, índices de productos. Pueden haber índices de metales, en fin, muchísimas cosas. Y nosotros ponemos la bolsa de valores porque los ejemplos que vamos a mostrar son mayormente sobre los títulos que se negocian en la bolsa de valores, que en este caso son acciones, porque realmente las acciones no se pueden comprar o vender en el mercado al menos que sean negociadas a través del sistema de la bolsa. Así que vamos a la siguiente imagen. El índice es un valor numérico que se calcula según los precios del mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento determinado. Y ese momento determinado es continuo, porque obviamente en las negociaciones están las horas que hable la bolsa al público. La rentabilidad de un índice es la variación entre su valor de un periodo a otro. Si una acción aparece en 100 y luego sube a 101, esa es la variación y el índice lo reconoce inmediatamente. Es automático y el público en general tiene acceso a esa información. Ese índice sirve para representar la evolución de la empresa de un país, una empresa cotizada, un determinado sector de la economía o un tipo de activo financiero. Lo que dije anteriormente, pueden ser acciones, pueden ser títulos de renta fija, de deuda, pueden ser productos primarios, en fin. Los índices bursátiles que aglutinan las principales empresas de un país son un excelente indicador de la economía. He dicho en ocasiones que es muy importante para invertir en el mercado conocer cómo funciona no solamente el mercado, sino cómo funciona la economía. Cuando uno empieza a invertir, como tiene que ser un inversionista proactivo, es decir, tiene que estar constantemente al tanto de cómo se mueven los precios de las acciones que posee, para poder tomar evidentemente una acción inmediata. Si sube no tiene que tomar acción, si baja debe de considerar vender. Por consiguiente, esa persona le facilita el tomar una decisión de inversión cuando conoce los componentes de la economía, cómo funcionan, la geopolítica, en fin, todo en el mundo que puede afectar las naciones, las empresas, la política, en fin. Todo ello tiene un impacto automáticamente en los valores que se negocian en los mercados. Así que volvamos a las imágenes. El índice bursátil
corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente las acciones que componen el índice tienen características comunes. Es muy importante cuando decimos que tienen características comunes porque hay acciones ordinarias y hay acciones preferidas. Estas últimas, los poseedores, los que poseen, los accionistas, a través de acciones preferidas, no tienen voto en la asamblea y reciben un porcentaje de los dividendos, un porcentaje específico de los dividendos que se contabilizan como un gasto para la empresa. Por lo tanto, se excluyen del capital de la empresa para el cálculo de valor-ganancia de las acciones. No se pueden combinar las acciones preferidas con la acción ordinaria. La acción ordinaria, las ganancias que tiene la empresa, en el caso de una acción preferida, paga un monto específico, contractual, de un porcentaje de esos dividendos. El que tiene una acción ordinaria recibe el dividendo, pero como todas las ganancias no se pagan en dividendo, hay una porción de las ganancias que se quedan en la empresa y ese porcentaje, ese monto que se queda en la empresa, le suma al valor de la empresa. Es dinero con el cual la empresa se capitaliza y por lo tanto lo puede usar para expansiones, en fin, para inversiones y demás, y multiplicar, por supuesto, las ganancias en el futuro. Así que el que tiene una acción ordinaria, el beneficio de las ganancias que no se repartan, que no se paguen como dividendo, les favorece en el valor de su acción ordinaria, puesto que quedan invertidos en la empresa y no así las acciones preferidas. Por eso no se pueden combinar. Y por supuesto, los índices no se incluye en un índice normal de acciones ordinarias, no se incluyen las acciones preferidas. Sigamos con la siguiente imagen. El índice bursátil de acciones. Bueno, pertenecer a una misma bolsa de valores y tener una capitalización bursátil similar. Lo que decíamos, por ejemplo, sobre una acción preferida o una acción ordinaria. Pueden limitarse a una misma industria o pertenecer a índices compuestos, los cuales integran una variedad de sectores de la economía. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial, que lo veremos más adelante. Quiere decir que tenemos acciones, pertenecen a una misma bolsa de valores, aunque a veces se dividen, como veremos un caso, se pueden dividir, puede haber una empresa cotizada en el mercado que, por ejemplo, se cotice en una bolsa y en otra bolsa. Tenemos el caso que veremos más adelante del Dow Jones Industrial. Tenemos el caso de multinacionales, por ejemplo, un Royal Bank of Canada se cotiza en la bolsa de Toronto y se cotiza igualmente en la bolsa de Nueva York. O sea que puede ser que una empresa se cotice en más de una bolsa, pero usualmente, sobre todo en un país como República Dominicana, bueno, aquí no hay más remedio porque tenemos una sola bolsa, pero es muy raro que una compañía dominicana en estos instantes y en un futuro previsible pueda emitir acción aquí y en un mercado internacional. Pero podría ser. Volvamos a la imagen. También se utilizan como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos mutuos. Los fondos mutuos puede ser un fondo mutuo donde la inversión o el subyacente, los productos sean acciones. Yo puedo invertir en un fondo mutuo que se compone de acciones de diferentes compañías. Por consiguiente, es obvio que la referencia del movimiento y los valores de ese fondo de inversión va a depender del movimiento que hay en la bolsa de valores y por lo tanto del índice que lo cubre. Y ponemos un barómetro porque realmente el índice se usa como barómetro de lo que está sucediendo en el mercado.
El índice ponderado de precio, que es tal vez el más común, el valor de un índice ponderado por precio simple se obtiene dividiendo la suma de los precios de las acciones de cada empresa, que le vamos a llamar X, por el número de empresas, que le vamos a llamar Y. Recuerden, tenemos precios de las acciones, se suma el precio de todas esas acciones y se divide por el número de las empresas. Vamos a ver la fórmula realmente en función. El total se fracciona por un divisor que hablaremos más adelante, que aquí aparece como Z. Tenemos X, que es la suma de los precios de las acciones de cada empresa, el total, se divide por Y, que es el número de las empresas que están incluidos en el índice, que es los constituyentes del índice, y eventualmente al final se divide y se fracciona por este divisor, y el resultado es el valor del índice, que tiene su valor, obviamente. Vamos a aplicarlo de divisor. En algunos promedios, en algunos índices que son promediados, este divisor se ajusta para mantener la continuidad en caso de desdoblamiento de acciones o cambios en la lista de las empresas incluida en el índice. ¿Qué quiere decir desdoblamiento de acciones? Esto quiere decir la división de acciones, lo que se llama en inglés un stock split. Son de las acciones en circulación que, para reducir su precio y hacerla más accesible y atractiva, se pueden dividir. Es decir, que la empresa, sin la aprobación de los accionistas, puede cambiar una acción por dos. No cambia el valor, simplemente que usted, en vez de tener una acción que vale 100, ahora recibe dos acciones y las acciones cambian de 50. Claro, el tener acciones en compañía de mucho valor, como tenemos por ejemplo Apple, compañía enorme, que son acciones que suben a cientos de dólares una acción, llega un momento donde eso se hace un poco difícil para los inversionistas privados, los inversionistas menores, que puedan comprar varias acciones o muchas acciones. Entonces se divide, por supuesto, cuando se divide el número de acciones en circulación, deja intacta la base de capital, no afecta el capital ni afecta el valor que posee el accionista, excepto que yo, en vez de tener una acción de 100, tengo dos de 50. Si yo necesito generar dinero urgentemente, pues vendo una acción de 50 y no tengo que vender la acción de 100 si realmente yo no necesito los 100. Se hace atractivo también para el comprador, como dijimos anteriormente, y al mismo tiempo más manejable en el mercado. Volvamos a la imagen. Valor arbitrario computado por el índice y ajustado por varios cambios estructurales en los componentes propios. Es decir, el divisor es arbitrario. Al crear el índice se establece una base y parte de ahí. El divisor variará en el tiempo dependiendo del total de capitalización de la base, es decir, cómo se genera, con qué base se genera. Por ejemplo, puede ser una base de 100. Decimos la base es 100 y a partir de ahí en el tiempo se va aumentando. Hay componentes para esto, por ejemplo, que pueden ser la inflación, que puede ser, por ejemplo, que la compañía se divida, puede ser que la compañía haga una fusión con otra, en fin, hay muchísimos componentes que este divisor reconoce para mantener el valor consistente dentro del tiempo. Por ejemplo, aquí se acostumbra el gobierno a establecer los índices de inflación para la contabilidad, sobre la cual evidentemente surgen las ganancias y de ahí salen los impuestos. Y se dice cómo se pueden aumentar ciertos valores o las ganancias de la empresa por inflación a su valor real. Entonces, por consiguiente, este sistema es similar, mantener el valor real reconociendo las variables que pueden haber en el mercado o en la propia empresa. Bien, sigamos con la siguiente imagen y como ejemplo vamos a poner el Dow Jones Industrial, que es
el índice posiblemente de más valor y el más famoso de todo y el primero. Fíjense bien lo que dice este cuadro. La bolsa listada está listada en el New York Stock Exchange, que lo hemos visto y explicado en programas anteriores, y el Nasdaq, que también lo hemos explicado, que es la bolsa electrónica, mientras que el New York Stock Exchange es una bolsa tradicional. Este Dow Jones Industrial Average se estableció el 16 de febrero, 16, lo repito, no intencional, sino simplemente por error, de 1885, casi hace 140 años. Se van a cumplir 140 años este año, como el DJA, Dow Jones Average, y se inauguró con 12 compañías solamente. El 26 de mayo de 1896 cambió su nombre al Dow Jones Industrial Average, que es como se conoce hoy. Y el 26 de mayo, pero ahí hay un error, y me disculpan, no de 1800, como tenemos aquí, que lo voy a marcar, no 1896, sino en el 1928. Y pido disculpa por eso, aumentó los constituyentes a 30 compañías. Eso ha sido un lapsus mentalis mío, 30 compañías. Esto fue justamente antes del colapso de la bolsa que generó la época de depresión al finales de los 1920 y comienzo de los 1930. Segundo, seguimos con capitalización del mercado. Este quiere decir el valor del precio de todas las empresas, que de esas 30 empresas en el industrial, al 31 cierre del año pasado, eran de 19.5 trillones de dólares. 30 empresas. Si sumamos todas las acciones de las 30 empresas y las multiplicamos por el precio al 31 de diciembre último pasado, fueron 19.5 trillones. Los símbolos que se usan, los símbolos bursátiles que se usan por el Dow Jones, porque el Dow Jones está en la bolsa de valores, DJI, dólar indu.dji, DJIA, son los tres. Y luego el método de ponderación es un índice ponderado de precio. Hay otros índices de otro estilo, pero este es ponderado, una ponderación. Vamos a seguir. El índice estadounidense más antiguo es el Dow Jones Industrial Average. Aquí tienen ustedes los fundadores, Charles Henry Dow, Edward Jones, Charles Bergstresser. Y Charles Henry Dow, periodista, también fundó el Wall Street Journal para medir la actividad económica y financiera de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Las primeras 12 compañías incluía a la General Electric, que hace unos años atrás, por haber sido divididas sus secciones, la quitaron del Dow. Pero aquí pueden ver las imágenes de estas personas y fíjense bien que Charles Henry Dow, que fundó Wall Street, la bolsa de valores es Wall Stock Exchange, y ninguna le pidieron permiso a quien les habla, William Wall, lo cual es triste porque no puedo cobrar por el derecho de usar mi nombre. Seguimos con el elemento de índice bursátil y vamos a ver un ejemplo del Dow Jones, un seguimiento del Dow Jones del 14 de este mes a la 1:42.55 p.m. hora del este y con un mercado abierto. Esto es instantáneo para que ustedes vieran qué estaba sucediendo en ese instante. Tenemos la fecha, el 14 de enero, cierre del día anterior, 42.425. El de apertura fue un poco menos, abrió porque siempre hay ajuste post cierre de negociaciones. El nivel más alto, 42.429.
el nivel más bajo 42,415 y el volumen hasta ese momento, hasta la 1,4255, 475.000 acciones negociadas. En este instante, desde las 9 de la mañana que abre la bolsa hasta la 1,42. Otro ejemplo de algo momentáneo que se va cambiando continuamente. Si yo entro en esto, lo voy viendo los cambios segundo tras segundo. Vemos el cierre anterior, vemos cómo abrió, el volumen, esto es de otra fecha, por supuesto, el rango del día, más bajo, más alto, las 52 últimas semanas, movimiento de esas 52 y el volumen promedio de 464 millones de acciones en un día. O sea, se pueden imaginar cómo eso es instantáneo. Y esa es la información que cualquier inversionista que tenga acciones de las incluidas en este índice debe de investigar, debe de estar constante. No quiero decir que no haga otra cosa, pero periódicamente durante el día ve el movimiento del índice, que es una tendencia del mercado, y el movimiento de la acción donde él haya podido invertir. Vamos a la siguiente imagen. El Dow Jones, como dije anteriormente, son 30 compañías conocidas como blue chips, fichas azules, de manera informal, por supuesto, por ser consideradas las más confiables y valiosas del mercado. Me refiero a las compañías. Lo del chip es interesante. Hablamos de las acciones primera clase, pero el chip es interesante porque son fichas azules que provienen del juego de póker y son las de más alto valor en el juego de póker en los casinos. Por consiguiente, aquí se ha adaptado el nombre de blue chip a estas 30 compañías que realmente representa la crème de la crème de la economía de los Estados Unidos. La verán más adelante. Mantienen un largo historial de estabilidad financiera y son típicamente líderes en sus respectivas industrias. Por lo tanto, representan inversiones atractivas consideradas de bajo riesgo. Por supuesto, tiene también un buen retorno. Tenemos aquí los componentes del Dow Jones de la actualidad, las 30 compañías. El símbolo de cada una de ellas, por ejemplo, aquí en la segunda columna que yo señalo, el peso que tiene, el peso en el valor que tiene cada compañía en el valor del índice y el precio de cada acción. Fíjense bien que el Goldman Sachs Group, que es del sector financiero, la acción estaba en ese momento en $602. Hay muchas, hay del sector financiero, la segunda que marcamos del sector de salud pública, Microsoft todo el mundo la conoce, Home Depot es de construcción para vivienda, para todo, y equipo de trabajo, de albañilería, en fin, maquinarias y demás. Caterpillar, que sabemos que son de maquinarias para el sector agrícola, su especialidad. Sherwin-Williams, que está asociado con las pinturas, una empresa de servicio. Visa, la tarjeta Visa, que muchos de ustedes estoy seguro que tienen, American Express, McDonald's, en fin, Travelers, Apple tenía que estar ahí, por supuesto, Amazon tenía que estar ahí, IBM tenía que estar ahí, la Boeing, por supuesto que sí, Procter & Gamble, quien no consume productos de belleza o de simplemente físico de esta marca, Johnson & Johnson, 3M, Nvidia Corp, sector avanzado, tecnología digital y demás, que ha surgido al mercado de una manera extraordinaria, Walt Disney, Merck, producto farmacéutico, Walmart, el mayor tienda por departamento del mundo, Nike, que es los zapatos de ejercicio, Coca-Cola, Cisco y Verizon, que son de comunicaciones. Esas son lo que se consideran hoy en el mercado las más impactantes empresas en sus sectores en la economía de Estados Unidos. Tenemos aquí algunos de los principales índices bursátil
porque se corresponden con las principales bolsas del mundo. En Asia, el de Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, el Hang Seng y Nikkei en Tokio, que este programa lo muestra al final de el segundo segmento. En Europa, Milán, Italia, Madrid, España, CAC, París, Frankfurt, Londres, Ámsterdam. Y aquí en esta columna están, ¿cómo se llaman? Los símbolos realmente que se conoce, por los cuales se conoce esas bolsas, esos índices. En América, bueno, lo ponemos también en nuestro programa, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el 500, el Nasdaq, está México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, el IPSA en Chile. Y también está Australian Security Exchange, que es australiano. Por supuesto, en los de Norteamérica, evidentemente, se incluye el de Toronto en primer lugar, que es Canadá, junto con las bolsas de Estados Unidos, que es donde definitivamente más bolsas importantes existen. Entonces ya con esto llegamos a una breve pausa y volveremos con ustedes con información financiera en breve.